Bueno, entonces vamos con lo que, por supuesto, es solo una recomendación, una sugerencia de cómo aproximarse o volver a aproximarse al cine de Quentin Tarantino. Eh, Dudo que, no que estemos aquí reunidos y no hayamos visto por lo menos una, ¿no? O dos de sus películas, pero a lo mejor, ya que vamos a tener la versión en conjunto, ¿qué es lo que lo define? ¿Qué es lo que lo hace singular? Primero, creo que estamos delante de un individuo que, como ha visto, ha aprendido no solamente las tramas y las maneras de realización de los años 70 de Hollywood, el famoso nuevo Hollywood o los movie brats. También una de las cosas que ha reivindicado es la idea del cine de autor, ¿no? Esto lo hemos comentado un montón de veces, entonces no me detengo demasiado, pero tomemos en cuenta que eh, antiguamente, sobre todo en Hollywood, se pensaba más como en un cine de producción, es decir, el productor es la figura más importante de toda la realización y decidía ese productor desde el casting hasta el guión que podía convertirse, digamos, en una película taquillera y también decidía qué director era el más adecuado. Se siguen haciendo películas de igual, nada más que a partir de los años 60 y 70 con la figura de Hitchcock, esto cambia, y Orson Welles, cambia y empiezan los años 70 a tener realizadores como Polanski, ¿no? Como Scorsese, ya lo habíamos comentado, como Brian De Palma, Coppola y otros que Spielberg, por supuesto, que imponen sus temáticas y su manera de hacer cine. Es decir, si el mundo de la literatura maneja la idea de un autor en donde nosotros depositamos sus expectativas y hacemos y sabemos, ¿no? Un estilo o identificamos un estilo muy reconocible en un autor, piensa en sus autores favoritos, entonces ¿por qué el cine no tendría que ser igual? Y él, esto que se había perdido un poquito en los años 80, que es una época, una década que a Tarantino no le gusta demasiado, a mí tampoco, la verdad, se había perdido un poquito en pos de lo pop, de lo liviano, de lo ligero, de más bien funcionarios que estuvieran trabajando en Hollywood. La aparición de él devuelve, digamos, ¿no? El estatuto del cine de autor en Hollywood. Es decir, ya lo habíamos comentado, es un fanático del cine haciendo cine, ¿no? Y dice lo siguiente, además con una desfachatez increíble, porque ya obviamente se ha moderado, ¿no? Los años provocan eso, ¿vale? Pero antes tenía unas declaraciones de este tipo, de las cuales yo coincido, en parte. Dice, es gracioso. Para mí, la mayoría de las escuelas de cine no te enseñan lo que necesitas para crear tu propia estética, tu propio estilo. Y en realidad parte de convertirse en un artista es descubrir tu estilo. Pueden enseñarte a sincronizar la banda sonora con las imágenes, o puede ser que te enseñen algunos trucos diferentes de edición, o te pueden decir, ah, mira, puedes hacer esto con la cámara, y te mostrarán algunas películas. Pero parte de convertirse en un artista es descubrir tu estilo. Y eso significa hacer todo lo contrario de lo que te enseñan en las escuelas. ¿eh? Luego empiezas a darte cuenta de la diferencia entre un buen trabajo y un mal trabajo. Y no solo me gusta esto, pero no me gusta esto otro. Y entonces, perdón, comienzas a afinar tu estilo y ya solo es ponerlo en práctica. ¿no? Entonces, em, digamos que también probablemente esté muy romantizado, ¿no? Esta idea de un individuo que no estudió formalmente cine, pero bueno, pues le dio un palo, ¿no? seco a la piñata y la piñata se abrió, ¿no? De manera maravillosa, sí, pero puede ser un caso en mil, ¿vale? De todas formas, sí, se movió, me da la impresión a mí, hasta Bastardo sin Gloria con esta idea, ¿no? Con la idea de solamente hay que ir al cine, hay que trabajar en el plano de lo autodidacta, no hay que dejarse contaminar, ¿no? con los estándares y patrones que te enseñan en las escuelas, en fin. Esto yo lo he escuchado un montón de veces en las escuelas de literatura, ¿no? En las escuelas de teatro, qué sé yo. Bueno, eso en primer lugar. Luego, ya también lo habíamos comentado, nada más lo aglutinamos aquí. La importancia del cine de los años 70, ¿no? En su formación. Es decir, los años 70.
películas como Easy Rider, por ejemplo, de Dennis Hopper, ¿no? Busco mi destino. Se tradujo la película con los motoqueros, ¿no? Que salía Dennis Hopper y salía Peter Fonda. ¿Ah? El Graduado, ¿ah? Bonnie and Clyde, ¿ah? Y por supuesto todo lo demás, todas las demás películas que vayan a venir a continuación, pues The Goodfellas, Taxi Driver, eh, La Cocina del Infierno, Chinatown, todas ellas daban una clara impresión de que si bien había gente que había pasado por las escuelas, porque apareció mi manita ahí, yo no hice nada, apareció mi mano levantada, bueno, en fin, probablemente haya pasado por las escuelas, de todas maneras era un cine que se alimentaba del cine, ¿vale? Es decir, había esquivado un poco el contacto con la realidad. Y si íbamos a hacer una película de gángsters, por ejemplo, más que hacer un retrato de gángsters reales, que a lo mejor podíamos inspirarnos un poco en eso, eh, la idea era estudiar, tragarnos toda la mayor cantidad de películas de gángsters de los años 30, 40, 50, ¿no? Y hacer la propuesta, ¿no? Nuestra. Eso. Esa es una de las cuestiones que aprende muy bien, ¿no? Tarantino. Y lo otro está en ya lo había comentado yo en el programa, ¿no? En el podcast, que está el fanatismo que tiene por el cine de esta época, que cuando ya gana mucho dinero con Pulp Fiction, crea lo que se llamó la Rolling Thunder Pictures. Rolling Thunder es una película, de hecho, que la reseña, de hecho, aquí, en Meditaciones sobre Cine, y es una película de John Flynn, director John Flynn. Y es la historia, Rolling Thunder, estoy hablando de la película, es la historia de un aviador de las Fuerzas Armadas que después de la guerra de Vietnam regresa a su casa y lo daban por muerto. Entonces la esposa ya se ha ido con otro, está formalmente comprometida con otra persona y su hijo, que lo ha dejado muy chiquito, pues ya se ha identificado como padre al otro. Es decir, hay una desvinculación, ¿no? Por lo tanto, llega a un lugar que ya no es su hogar. ¿Eh? Y lo que hace es en el momento en el que ya se está resignando, ¿no? A que esta situación es inevitable, ¿vale? Que no puede, ya no va a participar, digamos, de ese núcleo, entran unos ladrones, ¿no? Y asesinan a su esposa y a su hijo. Y por lo tanto, la película trata, a partir de ahí, en la búsqueda de esta gente que hizo eso tan terrible para cobrarse venganza. Y ojo con lo que vamos a decir, porque el manejo de la venganza en Tarantino es muy parecido. Bueno, esa película de John Flynn, Rolling Thunder, no me puedo acordar el nombre del actor, pero bueno, le da pie para una distribuidora, ¿no? Que junto con Miramax iba a llamarse la Rolling Thunder Pictures. Y la idea era recuperar todas las películas viejas, obsoletas, arcaicas, ya olvidadas de los años 70 y volver a ponerlas, ¿no? En sala de cine. De hecho, antes de coquetear con la idea de ser crítico, posteriormente, él en una declaración dijo que quería terminar sus días siendo como el dueño de un cine de barrio, ¿no? Un cine de pueblo, digamos. ¿Ah? Y también en la Rolling Thunder Pictures permitió que trajeran películas de Takeshi Kitano, por ejemplo, ¿no? De Ho Men Hwa, ¿no? Directores que él nada más, él conocía películas que nada más él había visto a lo mejor una vez en su vida y se le había quedado dando vueltas y quiso que tuvieran como un segundo aire. Bueno, obviamente esto no prosperó, los Weinstein le quitaron el apoyo y al final no, bueno, pues no siguió llevando esas salas, ¿no? De cine. O sea, hasta ese nivel, digamos, el amor profundo y la devoción por el cine de los años 70. Bueno, continuando, esto, que es una de las cuestiones evidentes cuando uno ve películas de Tarantino. Esta violencia exagerada, hiperbolizada, extrema, ¿no? Muy, muy dramática, ¿vale? Y que
ya habíamos visto que estuvo presente, ¿no? Al menos en términos estéticos, afortunadamente en términos estéticos, desde su tierna infancia. Entonces, ¿cómo representar la violencia? Porque no es la violencia por la violencia nada más, ¿no? Y la idea en todas sus películas es que esta violencia, por supuesto que aparezca de manera muy impactante, ¿no? Incluso esos actos de violencia influyen también en el desarrollo narrativo, es decir, cómo se van dando linealmente las tramas, ¿sale? Vamos a ir a eso en otro de los puntos. Por lo tanto, no es una exposición, digamos, de eventos violentos. Es poner el evento violento en un momento de la película para que sea lo más impactante posible y lo más coreográfico posible. Es casi como una... Y a partir de Bastardos sin Gloria, bueno, no, antes, a partir de Kill Bill, es una sublimación, es una suerte de catarsis. Es decir, los personajes han acumulado tanto, ¿verdad? Igual que el personaje de Rolling Thunder, ¿eh? Que al final la idea es buscar a alguien que sea castigado por lo que ha hecho. Ojo con lo que estamos diciendo, porque esto al final funciona como una manera de estructurar, ¿no? Las tramas. Piensen que The Bride, la futura Beatrix Kido, eh, se despierta después de un coma, estamos hablando de Kill Bill, ¿no? Se despierta después de un coma en el que ha estado muchísimo tiempo por un balazo que recibió en la cabeza. Y entonces lo que lo va a mover es la venganza. Y va a ir acumulando y acumulando y acumulando todas estas sensaciones que en algún momento tienen que explotar. Pues. En el caso de Bastardos sin Gloria es lo mismo. ¿No ven? Allí hay una cuestión generacional y colectiva, ¿no? Que es que los nazis paguen. Mm. Hay un momento en el que el personaje de Brad Pitt, no me puedo acordar del nombre. Tengo toda la sesión tratando de acordarme del nombre del personaje de Brad Pitt en Bastardos sin Gloria que se llama... A ver, ¿alguno que se acuerde? Bueno, el caso es que hay un Es momento en la como película un en que nombre les dice, italiano, ¿no? A ver, no, yo tampoco me acuerdo. Un apellido italiano. no me acuerdo. Bueno, era el Apache, ¿no? Y dice, quiero mis cabelleras nazis, ¿verdad? Quiero 100 cabelleras nazis por cada uno de ustedes, porque no nos vamos a ir a asesinar a seres humanos, vamos a asesinar a monstruos. Y da lo mismo, no tengamos piedad con ellos, ¿no? El caso de Diango es lo mismo, ¿lo ven? ¿Eh? Y a ese tipo de construcción catártica, es decir, nosotros vamos avanzando y avanzando y avanzando, siendo empáticos con lo que le va pasando a ese protagonista que luego se va a ir a vengar, le llaman Tarantino películas de venganzamática, así le llaman. ¿Eh? No lo inventa él, nada más que lo toma de los años 70, ¿vale? En el caso de Taxi Driver, por ejemplo, lo mismo. Bueno, a ver, leo una parte de Meditaciones de Cine. Dice, en 1975, un año después de El Justiciero de la Ciudad y un año antes de Taxi Driver, los filmes basados en venganzas violentas empezarían a inundar los cines. William Margold, crítico titular de la revistucha de sexo Hollywood Press, puso al género, con cierta gracia, el nombre de venganzamática. La estructura de la mayoría de las películas del género venganzamática consiste en encolerizar al público, obligándolo a ver cómo dan por el culo al protagonista durante la primera mitad y después, en las bobinas finales, llevarlo al clímax, cuando el protagonista elimina a los cabrones culpables. Tarantino hablando como Tarantino, ¿no? Bueno, a esa edad, las películas del género venganzamática, con potentes clímax de paredes ensangrentadas, piensen cómo termina Taxi Driver, por ejemplo, de Scorsese, coincidían con mi idea de pasármelo bien en el cine. ¿Vale? Eso es. Entonces, no le demos más vueltas. Así como decía su mamá Connie, ¿eh? Es una violencia que está enmarcada dentro de un argumento y ese argumento es se lo merecen, que los descuarticen, que les disparen, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, ahora, esto a mí una de las cuestiones que más identifiqué en el momento en que ya como que me hice mucho más consciente de lo que estaba haciendo deliberadamente en su cine, ¿no? Em, Así como él puede homenajear a películas
eh, como la de la Nouvelle Vague, por ejemplo, ¿no? Avant Apart, por ejemplo, de Godard, ¿no? En donde hay tres personajes que bailan en una cafetería y una coreografía bastante famosa, ¿no? O Ocho y medio de Fellini, ¿verdad? O ciertas escenas del neorrealismo italiano, como decíamos, ¿no? Así como puede estar proyectando, digamos, ¿no? Toda su cultura de cinematográfica del alto cine, de la alta cultura, lo va a combinar con el Blaxploitation, con el Kung Fu, con el cine de gángster de Hong Kong, etcétera. Y esto es propio del arte, que se llama posmoderno. La literatura posmoderna, la plástica posmoderna, lo que hace es este borrado de fronteras entre la high y la low culture, ¿no? Entre la alta cultura y la cultura de masas. Y por lo tanto nosotros vamos a tener la posibilidad de que aquello que fue generado, ¿no? Para ser consumido masivamente, los cómics, ¿verdad? Piensen el tema del pop art con la sopa Campbell's, etcétera, etcétera, sea encumbrado, ¿no? Al nivel de una pieza artística. Hay un momento en Pulp Fiction, lo veremos, en que John Travolta es arrastrado por Uma Thurman a una cafetería de los años 50. Y él lo que quiere es tragarse un filete. Es lo único que quiere. Ya empieza a andar con el mono, como se le llama, ¿no? Al síndrome de abstinencia. Y empieza a andar con el mono y le dice, bueno, aquí también puedes comerte un filete, pero también puedes comerte una malteada, tomarte una malteada de los años 50. Y quien lo atiende es Buddy Holly. Y ve pasar a Mamie Van Doren y a Marilyn Monroe. Y canta Eddie Cochran, etcétera. Y entonces suelta una frase que es pura posmodernidad. Dice John Travolta, esto es como un museo de cera en movimiento. La carrera de John Travolta en los años 90 estaba liquidada. Ya parecía haber hecho todo lo que se había propuesto. Él había sido un galán, recuerden, a mitad de los años 70. Todas las películas, esto obviamente profundizaremos cuando nos toque la sesión de Pulp Fiction, ¿no? Pero en todas las películas en donde aparecía Travolta según contrato, Travolta tenía que bailar. Y esto estaba muy, muy consentido por su manager y por él mismo porque él sabía que no era un gran actor. Por lo tanto, se defendía bailando. Piensa en Saturday Night Fever, con música de los Bee Gees. Y su personaje, Tony Manero, bailando en medio de la pista. Por lo tanto, es increíble el modo en el cual, con todos los procedimientos posmodernos de parodia, de reciclaje, de pastiches, de volver a traer cosas que sabemos que no son originales, pero como es arte posmoderno, vuelven a aparecer, ¿no? Es increíble cómo no solamente estamos viendo en Pulp Fiction, ya en Perro de Reserva, pero más marcado en Pulp Fiction, la cultura de masas encumbrada, digamos, al nivel de la alta cultura, sino que estamos viendo cómo un actor se autoparodia a sí mismo, ¿no? Cómo Travolta vuelve a estar en la pista, obviamente, más de 20 años después. Eso. ¿Eh? Y dentro de eso, muchas otras cosas. ¿Cómo son las conversaciones de sus personajes? Si no son conversaciones acerca de referentes cinematográficos, acerca de música pop, acerca de hamburguesas, ¿verdad? Eso. ¿Mm? Si bien es una característica del cine de los años 80, por ejemplo, aparece en Volver al Futuro. En Volver al Futuro ya hacen una especie de homenaje a los logotipos, como si fuera la sopa Campbell's de Andy Warhol, es decir, Texaco, Pepsi, Burger King, en fin. En el cine de los 90, sobre todo en el cine de Tarantino, esto explota. ¿Eh? Eso. Ahora, espérame, déjame ver esto. Em, el cine posmoderno, segunda parte, la importancia del reciclaje. Em, Tarantino entiende, o está en el contexto, de realizar películas bajo la lógica de que no hay nada original. El cine anterior y el arte anterior se cuida mucho de maquillar sus referentes, de que no se note de dónde vienen, ¿no? Y por lo tanto tratar de buscar la idea de originalidad.
¿vale? Cuestión que se empieza a acabar a partir de los años 70. ¿Eh? Es decir, Spielberg y George Lucas, por ejemplo, abiertamente están haciendo homenajes a las series de televisión que ellos veían, como Perdidos en el Espacio, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, el cine se empieza a convertir en una gran fábrica de guiños, de homenajes, de parodias, de volver a traer ¿eh? Cuestiones que habían sido generacionalmente importantes. Me voy un poquito más adelante que Tarantino todavía. Si a ustedes les gusta la serie de Stranger Things, por ejemplo, Stranger Things es un homenaje abierto al cine de Spielberg, pero abierto, ¿no? A la forma incluso de filmar de Spielberg sin que el Spielberg esté involucrado ahí, y a las novelas de Stephen King. Entonces, en ese cruce, ellos saben que no están haciendo, los guionistas de Stranger Things, saben que no están haciendo nada original. Saben que están volviendo a los años 80, básicamente. ¿Eh? Pero tratan de sacar la mayor ventaja de aquello. Y eso es propio de los tiempos. Nada más por hacer analogía y propaganda, obviamente, para que se inscriban, en los que no lo han hecho. En la música, en los años 90 ocurre lo mismo. Llega un momento en el cual nos empieza a sonar todo a algo que ya escuchamos anteriormente y se abandona la idea de generar estilos nuevos. ¿Quién quiere generar estilos nuevos? Volvamos al rock de garage, volvamos a escuchar esa música acústica que hacían los hippies, ¿no? Y empieza toda una especie de revival. ¿Ah? Hay una banda que obviamente todo el mundo ahorita, por un asunto generacional, bueno, le vibró el corazón cuando dijeron que se iban a reintegrar otra vez para hacer giras, que se llama Oasis. Pero Oasis ¿no? Es eso, es el reciclaje probablemente de toda la primera invasión británica en todo. No hay nada original en Oasis, pero o sea, digamos, han navegado con esa propuesta, pues, ¿sí? A través de Oasis, nosotros evidentemente volvemos al peinado Beatle, volvemos a la propuesta de The Who, ¿no? Volvemos a ese tipo de cosas. Pero es propio de los tiempos, ¿vale? Algunos lo aprovechan a favor, como Tarantino, sabiendo, digamos, que se puede reciclar todo ese cine, que a él lo formó, pero además reciclar a sus figuras tutelares. Por lo tanto, John Travolta, David Carradine. ¿Se acuerdan de David Carradine? Que David Carradine es el papel de Bill. Ese es Bill en Kill Bill. Y David Carradine se hizo famoso por una serie de televisión de un monje y un experto de artes marciales que andaba vagando, ¿eh? Casi ofreciendo los servicios al mejor postor. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa serie de David Carradine? Kung Fu. No es casualidad que sea David Carradine el que aparezca, ¿no? Ahí reciclado otra vez por Tarantino. Pam Grier, ya lo habíamos visto como una musa del Black Exploitation, en fin, etcétera, etcétera. Ya nos meteremos allí cuando lleguemos, ¿vale? Bueno, y termino con estas dos. Esto es evidente, ¿no? En términos de propuesta. Tal vez en términos de género y en términos temáticos sea un reciclaje. Pero ¿cómo narrar ese reciclaje? Ese sí. Ese sí no había aparecido, ¿sí? A ver, vamos a volver un poquito atrás cuando vimos por primera vez Pulp Fiction o los que vieron por primera vez Perros de Reserva. Cuando te enfrentas a algo así, tu cabeza, además de querer explotar, trata, porque estábamos acostumbrados a eso, estamos formateados así, a querer organizar cronológicamente la trama, ¿no? Porque no está cronológicamente armada. Cuando yo analizo Pulp Fiction en una clase de cine que doy en la universidad, la primera impresión o las primeras opiniones son, profe, la película está desordenada, ¿no? Bueno, ustedes que ya han tomado muchos cursos, en notas al margen, saben cuál es la diferencia entre un argumento y una trama. ¿Ves? Recuerden que la trama se construye artísticamente. Es la presentación artística de los hechos, no cronológica. ¿Eh? Y yo, por lo tanto, puedo comenzar por cualquier parte, por donde se me antoje. Nada más que con Tarantino, al menos en sus primeras películas, vamos a tener la siguiente propuesta.
que no existan tramas dominantes. Sobre todo en Pulp Fiction, que a mí me sigue pareciendo, o sea, nos puede gustar más una y otra, pero me parece que su obra maestra es Pulp Fiction, ¿eh? Porque lleva la estructura de las tramas a un nivel, ¿vale? Que pocas veces en el cine se había dado, salvo en la literatura. En la literatura sí. Tú tienes tres tramas interconectadas y no son que corran paralelas, porque eso sería como lo sencillo, por así decirlo, sino que comparten escenas esas tramas. Es un nivel, más bien, es un trabajo muy fino de elaboración de guión. Y además esas tramas están elaboradas de la siguiente manera. Recuerden que la clásica estructura de una narración siempre es la de Aristóteles. La que Aristóteles dijo, así se construye una tragedia, se construye una obra. ¿Eh? Planteamiento, acto uno; nudo o conflicto, acto 2; clímax, el momento de mayor tensión en donde nos tienen allí con el trasero en la punta de la butaca a ver si se va a resolver ese conflicto o no; y después el desenlace, que es el acto 3. Planteamiento, nudo, clímax, desenlace. ¿Cuántas novelas, cuántas películas, cuántas series de televisión, obras de teatro están construidas así? Esa es la fórmula clásica. Bueno, van a ver que en Tarantino trabaja más por escenas. ¿Eh? Y las escenas siempre se construyen de esta manera. Van del planteamiento al clímax, sin intermediarios. ¿Y cómo hace ese planteamiento? Cuando hablamos de planteamiento en toda historia o narración, es presentarnos el universo, los personajes, sus costumbres, su rutina, etc. Y Tarantino hace algo que en su momento Brian De Palma le criticó. Dijo, tus personajes hablan mucho, hablan demasiado, metes demasiados diálogos. ¿Sí? Y ahí entendió el discípulo, Tarantino, que el maestro se le estaba pasando por alto que ya el cine que él hacía junto con su panda de amigos estaba en franca retirada y que venía un cine como él, suyo. ¿Eh? Esta es una anécdota que cuenta Tarantino cuando Brian De Palma vio Perros de Reserva en Sundance y dijo, "Esta no me gustó, hablan mucho". ¿Eh? ¿Cómo hace el planteamiento Tarantino? Fíjense en todas sus películas. Fíjense en Los Perros de Reserva, que de aquí a la próxima semana vamos a ver esa peli. Piensen que están en una cafetería y platican, 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 platican. En Pulp Fiction hay una pareja que está en una cafetería, ¿eh? Y planeando un robo de esa cafetería y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Piensa en Inglourious Basterds, ¿no? En donde llega el coronel a la casa de este campesino francés que tiene escondidos los judíos. Y platican y platican y platican y platican. Y hablan, ya hablan, ya hablan, y hablan, ya hablan, y fuck, 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 fuck. No, hablan, hablan, fuck, fuck, hablan, hablan. Y de repente, ¡pum! Un balazo. Por lo tanto, te lleva un pico de tensión. ¿Fijas? No hay desarrollo intermedio. Hay un balazo, hay una rápida, digamos, reacción de un personaje. Está el estallido de un camión, qué sé yo. ¿Eh? Esa es una estructura narrativa inédita y en cada una de las subtramas la va a plantear él. Es su forma de narrar. Es como si dijéramos, Scorsese narra de una manera, Christopher Nolan narra de otra manera, Hitchcock narra de otra manera. Bueno, esta es la manera de Tarantino, ¿no? Esta es la forma en la cual él arma sus películas. Por eso, ahora sí, mi amigo tiene razón cuando fue a ver Once Upon a Time in Hollywood. Tiene 1 hora y media de planteamiento esa película. Es decir, no tenemos giro narrativo hasta que se meten los tipos, ¿no? A la casa de al lado, ¿eh? de la de Polanski. Y entonces sí, empieza el clímax, empieza la violencia, empiezan los golpes, empieza el lanzallamas y empieza todo. ¿Dale? Eso. Así narra Tarantino y yo pocas veces he visto algo así. ¿Eh? Robert Rodríguez aprende lo mismo. ¿Sale? En From Dusk Till Dawn es lo mismo. Del crepúsculo al amanecer al principio son diálogos, 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 y de repente el balazo, ¿no? Bueno, y por último, y ya con esto vamos cerrando la sesión de hoy. Ay, perdón, por último, la idea del Tarantinoverse. ¿Sí? La idea de que
estas 9 películas por el momento están conectadas unas con otras. ¿Eh? Que así como tenemos un multiverso de Spider-Man, de los Avengers, ¿verdad? De Disney, y de otros realizadores, en Tarantino esto parece haber sido deliberado desde el principio, ¿no? Y por lo tanto, al igual que Christopher Nolan, los que estuvieron en el curso de hace un año, ¿no? ¿No? Más de un año. Sí, un año. Desde hace un año que decíamos que... se me fue la onda. ¿Qué iba a decir de Christopher Nolan? Estaba haciendo el comparativo, ¿por qué? Su universo. Sí, pero más que eso, ya me acordé. Así como habíamos dicho que Christopher Nolan agarra mucho más de este tipo de cuestiones de la literatura que del cine, ¿no? En el caso de Tarantino también se piensa mucho más como un escritor, en este sentido como un escritor, ¿no? Como que como un cineasta al que le llegan o elucubra proyectos y va sacando uno tras otro. Más bien sí tiene el cuidado de que se interconecten, ¿no? Entonces, yo voy a dar algunas pistas nada más por dónde conectar las películas de Tarantino y después quiero que terminemos con un videíto y ya. Primero, ¿eh? Las sagas familiares, es decir, sus personajes se emparentan. Así como en el caso de Faulkner, ¿no? Cuando lleguemos al Ojeando en William Faulkner, vamos a ver que él hace sagas familiares, pues, ¿no? En el caso de Tarantino están, por ejemplo, los Donowitz. ¿Eh? Em, en True Romance, el guión, que termina haciendo Tony Scott, hay un tal Lee Donowitz. ¿Vale? Lee Donowitz. Y luego en Bastardo sin Gloria aparece el oso judío, Donnie Donowitz, el que anda con el bat. ¿Verdad? Se supone que son hermanos. Y en True Romance habla de un hermano mayor. ¿No? Bueno, no, miento. Es el padre. El padre es el oso judío y el hijo es el que aparece en True Romance. Eso. Después están los Hickox. ¿Eh? Los Hickox con H, Hicox, entran en conexión con en Bastardo sin Gloria y en The Hateful Eight. En The Hateful Eight, el personaje de Tim Roth se llama Pete Hickox. ¿Sí? Mientras que en Bastardo sin Gloria se nos presenta Archibald Hickox, que es el papel que representa Michael Fassbender, ¿no? Y entonces el propio Philip Roth confirmó en una entrevista que su personaje era el tatarabuelo, ¿no? Él está en la guerra de secesión y el otro va a ir a matar nazis. Entonces, los Donowitz, los Hickox, los más evidentes que son los Vega, ¿no? Y estos aparecen en las primeras películas. Cada uno de los mafiosos de Perros de Reserva va a recibir un apodo, con el propósito de que no conozcan los nombres ni conozcan nada de la vida personal entre ellos, ¿sí? Y Herbie Keitel, por ejemplo, va a ser Mr. White, ¿no? El propio Tarantino va a ser Mr. Brown. Y Michael Madsen va a ser Mr. Blunt. El verdadero nombre de Mr. Blunt es Big Vega. Y luego vamos a ver que John Travolta en Pulp Fiction se llama Vincent Vega. ¿Eh? Esto sí fue un poco ir acomodando, ir ajustando el multiverso, ¿vale? Porque, ya lo vamos a ver también, Tarantino quería que Michael Madsen interpretara el personaje que hace Travolta en Pulp Fiction. ¿Eh? Imagínate lo que hubiera sido si el personaje de Travolta es uno de los más recordados, ¿no? De esa película. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, no le vamos a llamar Big Vega, le vamos a llamar Vincent. Vincent y Víctor Vega. En algún momento, estas son las leyendas que corren, ¿no? De los fanáticos de Tarantino, quiso hacer una película que se llamara Double UV, doble B, ¿no? O sea, los Vega. Y las correrías de los Vega en Ámsterdam. Acuérdense que el personaje de John Travolta viene regresando de Ámsterdam. Eso. Luego, los Dimmick. Los Dimmick aparecen del siguiente modo. En Perros de Reserva, Mr. White, Herbie Keitel, se llama Larry Dimmick. Y Larry Dimmick dice que tiene un hermano menor.
En Pulp Fiction vamos a tener un personaje que se llama Jimmy Dimmick, interpretado por el propio Tarantino, en uno de los papeles más divertidos que al menos yo he visto, de él. ¿Vale? Bueno, en fin, dentro de otros para no marearlos. Por otro lado, hay un sheriff que tiene un papel muy menor en las películas, pero es el sheriff que aparece en casi todas. Cada vez que aparece un sheriff, aparece este sujeto que se llama el sheriff Earl McGraw, ¿eh? Y es interpretado por Michael Parks en todas las ocasiones. Está en Deep Proof, está en Kill Bill, está luego en Planet Terror de Robert Rodríguez, está en todas. ¿Eh? Y es un sheriff eh, que da el, o sea, casi que es caricaturesco, que viene con los lentes de judicial, con la gorra, ¿no? Y que siempre lo matan. Bueno, luego, marcas. Él es muy dado, justamente por este gusto de la cultura de las masas, de masas, más bien, a generar marcas apócrifas que no existen, ¿no? La más famosa de todas, si han visto película de Tarantino, es una marca de cigarrillos que se llama Red Apple. Red Apple. ¿Eh? Es la marca de cigarrillos que pide Bruce Willis en Pulp Fiction. Él fuma Red Apple. ¿Eh? Y es la marca de cigarrillos de la cual está haciendo publicidad Leo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood. ¿Eh? Otros personajes en Crepúsculo al Amanecer, por ejemplo, en Reservoir Dogs, van a fumar Red Apple, también, que es una marca inventada por él. Marca de hamburguesas, Big Kahuna Burger. Aparece en Jackie Brown, aparece en Pulp Fiction, aparece en Kill Bill ya no. Ah, espérate, en Kill Bill, cuando vean, no, no se olviden, en Kill Bill hay un momento en que Uma Thurman está en moto y anda haciendo una persecución en moto y se detiene. Y atrás hay un cartel que dice Red Apple Cigarettes, cigarrillo de Red Apple. Bueno, ahí está el universo interconectado. Otra cosa, el famoso bidón de gasolina. Hay un bidón de gasolina que ha aparecido en casi todas las películas y que obviamente los personajes extraen el mismo bidón, perdón, para llevar a término planes poco honrosos. Esto está en Reservoir Dogs, cuando Michael Madsen va a rociar a un policía porque lo va a quemar, ¿no? Vivo. Aparece en Kill Bill, aparece en Pulp Fiction, es el mismo bidón de gasolina. Y otra cosa, si vieron Pulp Fiction, hay un momento que es de los más decisivos de la película en la historia que interpreta Bruce Willis, la del boxeador. Porque se supone que lo anda buscando el mafioso para justiciarlo, porque no se dejó ganar. No obstante, cuando ya se encuentran y se empiezan a madrear, caen en las garras de unos degenerados, ¿no? Que los quieren violar en el sótano de una tienda de antigüedades. Y cuando Bruce Willis se logra escapar de esa situación, se regresa. Se regresa a salvar al enemigo, pues. Porque claro, es mi enemigo, no el tuyo. Hay una ética también dentro de todos estos personajes tan posmodernos, relativistas, hedonistas que nos plantea Tarantino. Y cuando está volviéndose para salvar al mafioso, empieza a probar una serie de armas que están ahí en la tienda de antigüedades. Y hay un montón de homenajes, pero un montón de homenajes a películas de los años 80. Por ejemplo, agarra una motosierra. Pues es un homenaje abierto, ¿no? A Top Hopper, a La Matanza de Texas. Pero agarra dos cosas, Bruce Willis. Primero agarra un bat. Bat, que va a ser el mismo que va a utilizar el oso judío en Bastardo sin Gloria. Y agarra una katana, que finalmente con esa se queda y va a salvar a Marcellus Wallace, ¿no? Con esa katana, si uno la mira bien, es la misma katana que va a aparecer en Kill Bill. Es la katana de Hattori Hanzo. Bueno, en fin, este es ya muy friki lo que estamos llevando a cabo.